La noche del correo que me robó el sueño. No fue un grito ni un portazo lo que cambió mi vida. Fue un pequeño brillo azul en la oscuridad. Abrí los ojos porque el celular vibró sobre la mesita, interrumpiendo ese silencio espeso del pasillo que solo se escucha de madrugada, cuando hasta el frigorífico parece respetar el descanso. La pantalla iluminó la habitación como un acuario. Mi pareja seguía profundamente dormido a mi lado, respirando lento, ajeno a todo, y por un momento pensé en dejar el teléfono boca abajo y volver a cerrar los ojos. Pero el asunto del mail se quedó clavado en mi mente. Urgente, para mañana 8. Deslicé el dedo por la pantalla y sentí ese nudo viejo, conocido, apretarse en el estómago antes siquiera de leer. Otra vez. Otra vez el mismo patrón. Mi jefe cambiando la estrategia a última hora, como si las horas de los demás no existieran, como si, antes de dormir, fuera un espacio vacío donde todo se puede colocar sin costo. El mensaje era conciso, casi amable en la forma, brutal en el fondo. Había decidido ir en otra dirección con la presentación del cliente y necesitaba que la rehiciera entera para la reunión de la mañana. Ni un puedes, ni un sé que es tarde pero lo compensaremos, solo la orden disfrazada de confianza. Sé que contigo llegamos. La habitación estaba oscura, pero mi mente se llenó de una luz dura, blanca, como la de la oficina. Escuchaba el silencio del edificio y al mismo tiempo sentía el mismo ruido interno de siempre, la lista mental de diapositivas, datos, gráficos que tendría que rehacer mientras los demás dormían. Miré el techo, negro, infinito, y luego volví a mirar la pantalla encendida, ese rectángulo frío donde parecía que alguien más escribía mi destino. Esa noche no lo sabía, pero ese brillo estaba a punto de perder poder sobre mí, entre responder y respirar, la quietud en la almohada. Durante unos segundos, lo único que se movió en toda la habitación fue mi pulgar. Estaba suspendido sobre el botón de responder, tan cerca de obedecer como siempre, pero por primera vez lo dejé quieto, flotando en el aire. Sentí el impulso automático diciéndome, contesta ya, demuestra que puedes, y al mismo tiempo otro impulso nuevo, más silencioso, que me pedía simplemente que respirara. En lugar de abrir el hilo de correos, abrí la carpeta de documentos en el celular. La luz bajada al mínimo apenas dibujaba el contorno de mi mano y de la almohada. Deslicé hasta encontrar el PDF del contrato laboral, el mismo que había firmado casi sin leer, y lo abrí ahí mismo, con el corazón latiendo más fuerte que las letras diminutas. Tuve que hacer zoom con 2 dedos para distinguir las cláusulas. Fui pasando hasta que una frase se quedó pegada a mis ojos. Disponibilidad razonable fuera de horario. Subrayé esas 2 palabras con el marcador digital amarillo, como si esa línea pudiera sujetarme a algo. Razonable, repetí en voz baja. No decía ilimitada, no decía siempre. No entendía aún hasta dónde me protegía, pero algo en mí registró que esa ambigüedad podía volverse a mi favor. Cerré el contrato sin volver al correo. Abrí la aplicación de notas y empecé a escribir un borrador de renuncia. No era un arrebato lleno de insultos, era clínico. Fechas, motivos, un gracias por la oportunidad, puesto más por estrategia que por gratitud. Lo titulé simplemente Mañana y lo guardé, sabiendo que ese archivo existía, aunque nadie más lo viera. Luego programé una alarma para las 7:30. En el recordatorio escribí llamar a la abogada laboral. Sabía que la primera consulta costaría unos 80 euros por menos de una hora, y esa cifra me pinchó en el estómago, pero también sonó a inversión mínima para recuperar algo mucho más caro, mi vida. Me quedé boca arriba, el celular boca abajo sobre la mesita, escuchando mi respiración volver a ritmo normal. No trabajé, no lloré, no respondí. Esa noche convertí la cama en mi primer espacio estratégico, y mientras el sueño volvía, intuí que debía revisar cómo había llegado hasta ahí.
Entonces versus ahora. 10 años entregando mis noches. Esa noche, mirando el techo a oscuras, me vi 10 años atrás, en otra oficina, estrenando contrato y entusiasmo. A los 25, decir, yo me quedo hasta que haga falta, me parecía brillante. Era mi forma de demostrar que valía la pena. Nadie me explicó que esa frase también firmaba en silencio la cesión de mis noches. Entonces yo era la nueva. En el papel, mi jornada era de 9 a 19:30, pero en la práctica se alargaba hasta las 21:30 porque el cliente lo necesita, y yo sentía que eso me acercaba al éxito. Veía solo el lado amable, el jefe con la palmadita en el hombro, las bromas de «eres nuestra estrella», las pizzas que llegaban a las 10 como si fueran premio. Cobraba 1.300 euros netos y repetía que ya habría tiempo para ganar más, que ahora tocaba sembrar. Al cierre de cada trimestre escuchaba la misma promesa: el próximo trimestre hablamos de tu ascenso. Cada año se traducía en lo mismo: un aumento de 100 euros brutos que quedaban en poco más de 60 euros limpios, apenas para cubrir la subida del alquiler o del transporte. Yo asentía, cansada pero agradecida, convencida de que aquel sacrificio era temporal, sin ver que el patrón se repetía igual, invierno tras invierno. Mi jefe de cerca tampoco era un monstruo. También le vibraba el móvil a horas absurdas. También lo veía revisar Excels con ojeras moradas, atrapado entre nuestros mensajes y los del director general, reclamando resultados imposibles. Él también era rehén de una cultura que confundía compromiso con sacrificio total, pero con una diferencia básica. A él le pagaban por estar siempre disponible y a mí se me daba por descontado. Los años se acumularon sin avisar. Sin que nadie lo escribiera, las jornadas de 9 a 19:30 se convertían en horarios de 9 a 23:30. Ya casi no había pizzas, solo cenas frías recalentadas al llegar a casa, respuestas rápidas al WhatsApp de mi madre y la sensación de que salud, pareja y amigos se encogían hasta entrar en los huecos que dejaba mi bandeja de entrada. A los 35 seguía en el mismo lugar, pero yo ya no era la misma. Mi sueldo apenas había subido a 1.500 euros netos en casi una década. Mi responsabilidad se había multiplicado por 3. Esa noche, con el celular en la mano y la espalda pegada al colchón, entendí que no era un correo aislado, era la factura acumulada de todos esos me quedo sin límite. Decisión. Esta es la última noche que trabajo gratis. Cuando el torbellino de recuerdos se calmó, lo único que seguía ahí era el brillo del portátil esperando que se diera otra vez. No lo encendí. En lugar de eso, estiré la mano a la lámpara de noche y encendí esa luz cálida y pequeña que no exige nada, solo acompaña. La habitación cambió de tono. Ya no era una extensión de la oficina, era mi cuarto. Saqué una libreta del dragón, la misma donde suelo apuntar listas de la compra y citas médicas que luego pospongo, y en la primera página en blanco escribí en grande, casi apretando el bolígrafo, Plan de 90 días. Las letras quedaron un poco torcidas, pero firmes. Mientras las miraba, pensé algo que nunca había pensado en voz alta. Esta es la última noche en que mi empresa decide qué hago yo con mi sueño. El portátil seguía cerrado a un lado, como una puerta que eliges no abrir. Del otro lado estaba la libreta, abierta como una salida nueva. Empecé por lo más incómodo, el dinero. Calculé mentalmente mis gastos fijos, alquiler, luz, comida, transporte, y anoté la cifra mensual. No era perfecta, pero me dio un número objetivo. Si quería un colchón de al menos 3 meses, necesitaba construir un fondo de emergencia paso a paso, aunque solo pudiera apartar 200 o 300 euros al mes. Lo escribí: fondo 3 meses, prioridad. El segundo frente fue la evidencia. En otra página anoté todo lo que ya tenía y lo que faltaba: correos con asuntos de urgente enviados después de las 10, mensajes de WhatsApp de fines de semana, llamadas perdidas a horas absurdas. Escribí: guardar capturas, no borrar chats, exportar conversaciones. No era venganza,
Era un registro frío para que el día que alguien cuestionara mi versión, los hechos hablaran por mí. El tercer frente fue la salida. Escribí CV y LinkedIn subrayados. Decidí que cada noche, en lugar de regalar otra hora invisible a la empresa, iba a invertir 15 minutos en actualizar logros, buscar ofertas, conectar con gente fuera de mi burbuja. Nadie en la oficina tenía por qué saberlo todavía, pero mi futuro ya no iba a negociarse solo en sus pasillas. Leí lo que había escrito, con el ruido lejano del tráfico mezclándose con mi propia respiración, y una idea se me clavó. Si ellos usan mis noches para sus planes, yo puedo usar las mismas horas para los míos. Si estás en la cama, escribe una regla que nunca más decides volver a romper por trabajo. Montaje estratégico. Leyes, pantallas y recibos en la mesita de luz. Los días siguientes no cambiaron por un gran gesto, sino por detalles minúsculos repetidos cada noche. Pero cuando se acercaban las 8, mi atención ya estaba en otra parte. La primera escena de ese montaje es una sala de espera silenciosa, sillas de plástico y luz blanca. En mi bolso, el móvil vibra una y otra vez con el ruido del chat del equipo, pero lo dejo en mute y lo vuelvo a guardar. Espero a la abogada laboral, mirando el cartel que anuncia «Primera consulta, 80 euros», como si fuera el precio de entrada a una vida distinta. Cuando por fin me siento frente a ella, despliego mi libreta con el título «Plan de 90 días» y le resumo mis noches. Ella escucha sin dramatizar, me pide que le reenvíe algunos correos con hora y fecha y anota puntos clave. Antes de irme me envía por mail un documento, Ley de Desconexión Digital.pdf. Esa misma noche lo descargo en el celular y lo subrayo con el dedo, párrafo por párrafo, bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Otra noche la escena es mi portátil sobre la mesa de la cocina en vez de sobre las piernas en la cama. Abro un Excel en blanco y lo titulo Mensajes después de las 20. Empiezo a rellenar filas, fecha, hora, canal, asunto. 22:47. Email. Urgente presentación. Sábado 10:15. WhatsApp. ¿Puedes revisar esto rápido? No escribo opiniones, datos. Esa frialdad es mi nueva forma de protegerme. En paralelo, abro la app del banco y reviso mis movimientos de los últimos meses. Subrayo mentalmente cada comida a domicilio pedida por cansancio, cada compra impulsiva en apps que juraba que me merecía. Hago números en una hoja aparte. Si reduzco pedidos y caprichos, puedo apartar 300 euros al mes sin quedarme sin vivir. En 3 meses, eso es casi 1.000 euros. No es una fortuna, pero sí un pequeño colchón que empieza a separar mi bienestar de sus decisiones. Las semanas pasan y se siente el desgaste, pero también un orden nuevo. Cada noche, en vez de dejar el móvil enchufado y olvidarme, apoyo en la mesita de noche una pila distinta. Impresiones de correos con la hora marcada, notas sobre conversaciones, un pendrive plateado al que pego una etiqueta que dice «Noches». Ahí guardo capturas de pantalla, el PDF de la ley, el Excel de mensajes. No sé si algún día tendré que entregar eso en un juzgado o me servirá para no dudar de mí misma, pero lo tengo. El patrón se rompe una tarde cuando vuelvo al despacho de la abogada y ella me hace abrir mi contrato en el móvil. Deslizo hasta la cláusula de disponibilidad razonable fuera de horario y le enseño el subrayado amarillo que hice aquella noche en la cama. Ella sonríe un poco, apunta con el bolígrafo y me dice, tranquila, que combinado con la ley, esos correos de madrugada no son una obligación, son una prueba. Salgo a la calle con el mismo trabajo, pero ellos no saben que acabo de encontrar una llave legal. Primer giro de poder. Oferta sobre la mesa y correo inesperado. Para cuando el mes siguió avanzando, por fuera todo parecía igual, pero por dentro ya nada lo era. En la oficina seguía llegando puntual, entregando informes impecables y asintiendo en las reuniones, como si aquel correo de madrugada no hubiera cambiado nada. La diferencia estaba en lo que pasaba después de las 10 de la noche, cuando mi jornada oficial había terminado,
y yo, en lugar de abrir la bandeja de entrada, abría mi propio futuro. Mis noches se convirtieron en una especie de doble vida. Cumplía en silencio durante el día, pero cuando mi pareja se dormía y la casa quedaba a oscuras, encendía el portátil solo lo justo para que la cámara enfocara mi cara y no el resto del cuarto. El fondo se quedaba negro, íntimo, mientras yo hablaba de mis logros, de proyectos liderados, de resultados concretos. No era confesión, era presentación. Al principio me temblaba un poco la voz. Llevaba tantos años pidiendo permiso que me costaba hablar de mi experiencia sin justificarme. Pero entrevista tras entrevista, esa inseguridad se fue afinando en datos, porcentajes de crecimiento, ahorros conseguidos, campañas cerradas en plazos imposibles. El silencio de la habitación jugaba a mi favor, me obligaba a escucharme, a creerme. También hubo pequeños frenos realistas. Una empresa me entusiasmó y luego desapareció sin respuesta. Otra me ofreció prácticamente lo mismo que ya tenía, apenas 1.550 euros netos y el mismo discurso de «aquí valoramos el compromiso total». Cerré esas pestañas sin rencor. Mi plan de 90 días no era cambiar de jaula, era salir del sistema que vivía de mis noches. Una tarde de martes, sentada aún en mi mesa de siempre, llegó el correo que rompió el patrón. Asunto, propuesta, condiciones. Era de una empresa competidora con la que había tenido 2 entrevistas por videollamada, siempre con la habitación apagada detrás de mí. Abrí el PDF adjunto conteniendo el detalle de la oferta. 1.900 euros netos, horario de 9 a 18 con una hora real para comer, teletrabajo 2 días por semana y revisiones salariales anuales claras por escrito. Lo leí 2 veces, respirando hondo. No era perfecto, pero sí radicalmente mejor que lo que tenía. Guardé el documento en la misma carpeta donde archivaba los correos nocturnos de mi jefe y las capturas de WhatsApp. Lo renombré oferta-nuevavida.pdf y lo copié también al pendrive Noches. Por primera vez, ese pequeño dispositivo no solo contenía pruebas de abuso, sino una salida concreta. El giro se completó unos días después en una reunión general convocada por Recursos Humanos. Hablaron de ajustes de personal, de optimización de recursos, esas frases pulidas que en realidad significan miedo. Pude ver a mi jefe más tenso de lo habitual, respondiendo al director con un «por supuesto». El equipo está al 100%. Esa misma noche, como siguiendo un guión viejo, empezó a mandar aún más mensajes fuera de horario. Lo que él no sabía era que mientras escribía «lo vemos mañana», en vez de «ahora mismo», yo tenía algo que nunca: pruebas, ley y una oferta firmada esperando mi decisión. Mi destino se empezaba a sentir menos castigo y más contrato negociable. Escalada y costo. El precio de decir hasta aquí. Con la oferta guardada y el pendrive Noches en el cajón de la mesilla, ya no podía seguir actuando como si todo fuera normal. Una tarde abrí un nuevo correo a mi jefe y me obligué a escribirlo como si fuera un documento legal, no un desahogo. Tecleé despacio. Hola, nombre. Me gustaría solicitar una reunión esta semana para revisar mi carga de trabajo y el respeto a la desconexión digital, conforme a lo establecido en mi contrato y en la ley vigente. Lo leí 3 veces buscando signos de exclamación, frases hirientes, excusas. No había nada de eso, solo una petición clara. Respiré hondo y pulsé enviar. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Entiendo tu preocupación, empezaba, y después venía el discurso conocido, sobre objetivos del trimestre, presión de los clientes. Situación excepcional. Al final, el clásico, todos hacemos un esfuerzo extra, tú eres clave para el equipo, confiamos en tu compromiso. Había una parte de preocupación real por los números, pero ni una sola línea concreta sobre dejar de invadir mis noches. La reunión se hizo 2 días después y fue casi un eco de ese correo. Tono amable, reconocimiento, 0 cambios. Salí de la sala con una certeza nueva y pesada. Él no iba a poner por mí un límite que a la empresa no le convenía.
Si yo no decía hasta aquí, seguirían tratándome como una batería inagotable. Desde ese momento, la escalada empezó por los bordes. Mi jefe comenzó a dejarme fuera de algunas reuniones estratégicas, donde antes mi silla estaba reservada, pero me asignaba más tareas operativas, informes extensos, revisiones de detalle, correcciones de madrugada. Menos voz, más trabajo invisible. Yo lo anotaba todo en mi libreta, ya sin contarme la historia de que era una racha. Las primeras noches, el coste se midió en horas de sueño. Me dormía tarde, me despertaba a las 3 o las 4 repasando mentalmente escenarios, despido, reclamo, cambio de empresa. En la cocina, con 2 tazas de infusión, mi pareja por fin lo dijo en voz alta. Me da miedo que se enfaden y te echen. Ahora está todo muy difícil. No intentaba frenarme, pero ese miedo se me pegó a la piel. Convivía con mi determinación como 2 voces en la misma habitación. El dinero también empezó a hablar. La abogada me envió la factura por preparar un posible reclamo formal, 180 euros masiva. En el desglose se leía revisión de documentación, análisis de correos, redacción de borrador, asesoría telefónica. Abrí la app del banco, resté esa cantidad de mi pequeño fondo de emergencia y sentí el pellizco, pero también algo distinto. Estaba pagando por opciones, no por caprichos. En paralelo, mi ritual nocturno cambió de forma. Cada correo recibido después de las 20:00 lo imprimía con la fecha y la hora bien visibles y lo guardaba en una carpeta física que ahora vivía en el cajón de la mesilla, al lado del libro que leía antes de dormir y del cargador del celular. Empecé además un diario mínimo, 3 líneas por día. Lunes, correo 22:15, piden informe. Respondo que lo veo mañana. Duermo inquieta, pero duermo. Jueves, me excluyen de reunión, me cargan trabajo extra, anoto horas en el Excel. Entre cada anotación se repetía la misma pelea interna, respeto a mis horas de sueño versus miedo a quedar mal, necesidad de sostener mi plan versus costumbre de complacer. La incomodidad era real, insomnio, tensión en casa, gastos nuevos, miradas raras en la oficina. Sin embargo, a diferencia del desgaste de años anteriores, esta vez cada molestia tenía un lugar dentro de una estrategia que yo misma había elegido. No se sentía como un castigo inevitable, sino como el precio calculado de mover, por fin, mi destino un poco más a mi favor. Con el acuerdo ya firmado y la transferencia asentada, ahora mis días empiezan en un escritorio sencillo, no en una cama abarrotada de cables. La mesa es blanca, la silla normalita, una planta pequeña al lado del portátil. Nada espectacular, pero es mía. Y lo más raro es que cierro sesión a una hora razonable sin sentir culpa. En mi nuevo puesto cumplo un horario que existe de verdad, de 9 a 6 con pausa para comer. Y cuando se hacen las 7, la pantalla está apagada y la noche vuelve a ser un espacio abierto, no un turno extra. Con la indemnización y el salario nuevo, hice algo que antes posponía indefinidamente. Me senté con una hoja de cálculo y decidí porcentajes. Una parte va cada mes a un fondo indexado sencillo, de esos que replican el mercado sin prometer milagros. Otra se queda en una cuenta separada como colchón. Reservé también 50 euros al mes para terapia, porque entendí que aprender a poner límites fuera del trabajo vale tanto como cualquier curso de finanzas. A 6 meses vista, en otra pestaña del cuaderno, tengo bosquejado un pequeño programa online. Quiero enseñar a otras mujeres a leer sus contratos sin miedo y a diseñar su propio plan de 90 días, con ejemplos reales, plantillas y la sinceridad que a mí me faltó al principio. No será un éxito de la noche a la mañana, pero tiene fecha, estructura y sobre todo un motivo, que ninguna se vuelva a sentir sola mirando un correo a las 2. Por las noches, antes de dormir, ya no reviso el móvil para ver qué me van a exigir, sino la agenda para decidir qué quiero avanzar mañana. A veces solo es ir a terapia o no mirar el correo después de las 8, y es suficiente. Me acuesto a oscuras, con la luz suave de la mesita encendida unos minutos, y me repito,
casi como un recordatorio legal interno. Yo ya no me acuesto esperando que alguien cambie mi destino. Me duermo tranquila porque lo escribí yo misma, línea por línea. Si esta historia te acompañó en tu propia noche, guarda este video como prueba de que tu próximo antes de dormir también puede ser el primero en el que empiezas a negociar a tu favor.